Para junio del 2022, el DANE ha reportado el día de hoy una inflación mensual del 0,51%, que en este caso es más de 5 veces el promedio histórico de una inflación mensual en junio entre 2016 y 2021. Adicionalmente, es el valor más alto para un mes de junio de inflación mensual de los últimos 18 años. Con esta inflación del 0,51% logramos una inflación año corrido, es decir, en este primer semestre del 7,09%, que lleva a la inflación anual, que había presentado un ligero retroceso entre abril y mayo, a nuevamente tener un incremento y ubicarse en junio del 2022 en un 9,67%, más de 6 puntos porcentuales por encima de la inflación anual que teníamos a junio del 2021, que era del 3,63%. 17 puntos básicos del comportamiento de la inflación de 51 fueron explicados por los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios. Esto significa que la tercera parte de la inflación estuvo explicada por este rubro, en donde destacan en primer lugar la electricidad, el servicio de acueducto y los arrendamientos como los principales aportantes de estos puntos básicos de inflación. En segundo lugar, tenemos la inflación de alimentos consumidos al interior del hogar, que aportan 12 puntos básicos, y en tercer lugar tenemos al corrientazo y las comidas rápidas, que están aportando 11 puntos básicos. Esta inflación mensual del 0,51% o de 51 puntos básicos hubiera podido ser superior de no ser por los efectos del día sin IVA, que llevaron a restar 10 puntos básicos, 9 aportados por las prendas de vestir para hombre y para mujer y 1 aportado por la disminución de los precios de los equipos de telefonía móvil debido a los efectos del día sin IVA en el mes de junio del 2022. Para el año corrido, cuando nosotros entendemos que la inflación año corrido se encuentra por encima del 7%, pues nosotros estamos observando que 2,77 puntos de la inflación de este primer semestre están siendo explicados por los alimentos consumidos al interior del hogar, en donde todavía la carne de res está jugando un rol supremamente importante en esta inflación año corrido. Y en segundo lugar tenemos a los arrendamientos y los servicios públicos domiciliarios, en donde en particular la electricidad ha sido determinante para que estos dos rubros, alimentos al interior del hogar y alojamiento y servicios públicos domiciliarios, pues estén explicando más de 4 puntos de los 7 que lleva la inflación año corrido, exactamente de los 7,09% que oficializamos el día de hoy en el primer semestre del 2022. Para el mes de junio del 2022 tuvimos un resultado de inflación por dominios geográficos bastante heterogéneo. En primer lugar, tuvimos a una ciudad muy lejos del promedio del 0,51%, que en este caso fue la ciudad de Cúcuta, con una inflación casi 2,5 veces superior al promedio nacional, con un resultado del 1,21%. Tenemos un ajuste a las tarifas de transporte urbano que explicó 22 veces más puntos de contribución de esta subclase en el comportamiento de la inflación en Cúcuta frente al promedio nacional, y tuvimos un incremento en la tarifa de electricidad en el mes de junio que explicó en este caso en particular aproximadamente 4 veces más puntos de inflación que los que aportó el ajuste de las tarifas de electricidad en el promedio nacional. Mientras tanto, tenemos a la ciudad de Riohacha como la ciudad con menor inflación, en este caso con una inflación negativa de 9 puntos básicos o del menos 0,09%, en donde aquí fundamentalmente vimos un ajuste junto con otras ciudades del Caribe como Barranquilla de las tarifas de los quesos y productos afines, que llevó a una reducción mensual del menos 13,59%, que explicó 27 puntos básicos negativos al comportamiento de la inflación en la ciudad de Riohacha, a lo cual se suman también unos efectos asociados con una reducción de los precios de los huevos, que tuvo un comportamiento neutro en todo el promedio nacional y aquí aportó 6 puntos básicos negativos al comportamiento de la inflación. Frente a una inflación del 0,51%, tuvimos un soporte o una dispersión de apenas
8 puntos básicos, en donde la inflación mínima mensual fue para los hogares en situación de pobreza con un 0,46% y la máxima fue para los ingresos altos con una inflación del 0,54%, efecto de no ver a los alimentos explicando de forma preponderante el comportamiento de la inflación. Sin embargo, como esta es la primera vez en los últimos 12 meses, la inflación anual del 9,67% todavía tiene una brecha de 3 puntos porcentuales o un poco más. ¿Esto qué es? Frente a una inflación promedio nacional del 9,67%, los hogares de ingresos altos solo ven una inflación del 8,26%, mientras que los hogares en situación de pobreza ven una inflación anual a junio del 2022 del 11,3%.